En contextos de inestabilidad económica como la que estamos viviendo, nada mejor que entender cómo nos está afectando a todos, al ciudadano de a pie, y para eso vamos a hablar con Mike Palau, economista, que siempre nos aclara un poco el panorama. Mike, ¿cuál es tu apreciación de esto que está pasando con el dólar blue, que todos los días, este último tiempo, es noticia, la escalada? Sí, bueno, buen día. Creo principalmente que el dólar blue hay que tener, siempre se toma como un termómetro de la economía en general, pero es un mercado bastante acotado que tiene este tipo de reacciones, sobre todo en momentos de turbulencia política, en momentos de inestabilidad, en momentos de incertidumbre plena. Pienso que el dólar actúa de esta manera. Si tenemos en cuenta el crecimiento del dólar blue en términos nominales, en lo que fue el año 2022, solamente acompañó a la inflación, pero perdió porque aumentó solamente un 66%. Logró recuperar parte de ese atraso cambiario en los primeros meses del 2023, en donde se esperaba esa reacción. También fue de la misma manera, intempestiva, violenta, fue una subida rápida para después mantenerse en esos niveles. Hoy creo que el comportamiento que está teniendo el dólar blue responde a tres factores fundamentales, ¿no? Y pienso que uno tiene que ver con los problemas que tiene el Banco Central para mantener reservas. De hecho, ayer el presidente se reunió con el presidente del Banco Central y ratificó su continuidad. ¿Esto afecta también políticamente? ¿Se espera que siga él o se espera alguna política que cambie? Totalmente, porque el segundo factor sería la inestabilidad política, la incertidumbre. Muchos le llaman a este tipo de comportamiento un dólar Milei, porque obviamente, o sea, si tenés en el escenario futuro una persona que te propone un cambio de evaluatorio extremadamente brusco, sin ningún tipo sin Banco Central que lo regule, no te deja bien claro cómo sería el mecanismo, la dinámica del ajuste, y la gente ve cada vez más el crecimiento de ese candidato, quizá no por mérito propio, ¿no? Pero lo hace, y de cierta medida creo que el mercado y la gente pricea ese cambio, que independientemente de quién sea quien lo haga, creo que es necesario. Y además es prácticamente insostenible si no se hace una depreciación brusca en estos días. Fíjate que ya se comió al asesor principal del presidente, se comió un asesor de Max Capital, simplemente por filtrar información de que iba a haber un salto cambiario brusco en estos días. Se lo comerá a Pese, que creo que es lo único que le queda a Fernández dentro de su gobierno. Habrá que ver qué pasa en estos días, los rumores son altos. Pero bueno, ese es el escenario. Además, un campo que no liquida, porque, claro, porque todavía no están las condiciones dadas. Y fíjate, si el dólar se sigue estirando, sí, o sea, me paga un dólar a 300, creo que los incentivos son cada vez menores. ¿Qué nos espera o qué debería hacer el gobierno? ¿Esperar una vez más que el Fondo Monetario haga un desembolso e intentar seducir al campo? Me parece a mí que la devaluación no es algo que nadie se anime por los costos y tratándose de un contexto electoral. Sí, creo que estamos depositando muchísimas esperanzas en las políticas que puedan llegar, esperando que sean cambios rotundos, disruptivos y que generen la mejora de manera inmediata, y eso está mal. No podemos esperar cambios que generen un bienestar general y que nos lleven a un momento de nuestra economía mucho mejor de manera rápida. Creo que son cambios que se dan de manera gradual y con políticas que formen parte de un plan integral que trate de controlar todo esto, y no de una política particular que sea nada más que un parche. Pasan los años, ¿no? Uno ve la historia argentina, pasan los años y siempre terminamos en crisis y los problemas son los mismos. Inflación, esta espera de que venga alguien y lo solucione. ¿Qué nos pasa a nosotros como argentinos? Y nosotros como argentinos creo que nos pasa... Mirá, eso que decís que es extremadamente recurrente y son ciclos económicos y se repiten. Y en Argentina es como la misma piedra, lo ponía en un artículo el otro día, es la misma piedra, el mismo tropezón. Escuchaba o veía post de Tato Bores hace 20 años, 30 claro, años, y prácticamente describen la situación actual a la perfección, con algunos cambios porque la economía no es la misma, pero bueno. Y tenemos un escenario en donde hubo hiperinflación en el año 88, 89, con una inflación en julio que fue del 200%, y te dicen, che, pero la inflación está en un 7, no llegamos. Pero 3 meses previo a esa inflación de 200% mensual, la inflación había sido de 7% en 1989. Claro. O sea, hay un evento que desencadena todo,
y bueno, todo se descontrola. Decías recién el dólar blue es una parte nada más. ¿Cómo está el dólar oficial y qué pensás que puede pasar hasta fin de año y cómo nos afecta a nosotros en el día a día? La persona que va y hace su compra en el mercado, en el supermercado. Interesantísimo, porque el otro día me preguntaba un colega tuyo, che, la gente dice que gana en peso y el dólar no le importa mucho, pero nosotros necesitamos dólares para importar productos, desde médicos, automotores, la mayor parte, energía. Entonces es parte del eslabón productivo. Si nosotros necesitamos eso para importar y estamos importando un dólar más caro, obviamente eso tiene incidencia directa en la inflación y indirecta también, porque a través de precios núcleo va desparramándose en los demás precios de la economía. ¿Cómo no? Fíjate que, o sea, lo que pasó ayer fue descomunal, porque el dólar blue saltó prácticamente un 5%, llegó a estar en 465 pesos. O sea, desde el punto de vista de mi especialidad, que es la finanza, lo veo y digo, bueno, el dólar rindió ayer un 5%. El plazo fijo te rinde en un mes 6,75%, después de la última actualización. Claro. Entonces, este proceso también que se da, y es otro proceso que se está dando y se da siempre antes de las elecciones, que es un proceso de dolarización de carteras, dolarización de ahorro. La gente se resguarda en una moneda que sea fuerte. El dólar hoy sale el peso sale hoy 0,002 centavos. Nada. ¿Y qué podemos hacer? Porque nos queda margen para ahorrar algo, no. Y bueno, ese es un problema grande, porque si entramos en una etapa recesiva, que es lo que está adelantando, justamente ayer Bloomberg sacó un artículo en donde ubica a la Argentina con el país con más riesgo de entrar en una recesión. Entonces, el panorama es complicado. Entonces, creo que por ahí viene también la idea de PESE de no subir las tasas, porque obviamente, o sea, podemos subir las tasas para evitar una corrida al dólar o que los pesos que están depositados no vayan directamente al consumo, pero al aumentar las tasas vos también contraes un montón en la economía y generás que haya poca expansión de crédito y que se pueda generar un relentamiento en la economía en general. Además que aumenta la deuda que tenés en peso por haber esterilizado toda la emisión monetaria con la ELIX. Eso es un problema enorme. No, tenemos un montón de problemas. O sea, trato de no ser apocalíptico. Pero la verdad que uno va hablando con economistas y nadie ve el panorama claro o una solución viable. Ayer lo escuchaba en una entrevista al presidente que dijo que el salario y las paritarias estaban bien y iban acompañados a la inflación. ¿Cómo te cae un comentario así como economista, como especialista en la materia? Pésimo. Me parece pésimo porque tenemos jubilados que ganan 126 dólares. ¿Va? Me parece un insulto, realmente. Recién decías cómo nos ve el mundo. ¿Vos crees que hay expectativas también en un cambio de gobierno o no? Y si podría mejorar o no un cambio de gobierno. Tengo una visión apolítica, pero hoy por hoy, y siempre lo fue, el mercado no está de acuerdo con este mensaje anacrónico permanente de los gobiernos de centro izquierda. Creo que el mercado ve con buenos ojos que haya un cambio en la Argentina, como lo está viendo también la gente en el país, que al que le preguntan, el país está cansado. No le gusta vivir como está viviendo. ¿Qué pasa con la clase media? Porque siempre que hay crisis, los que más tienen más ganan y los que menos tienen se empobrecen aún más. ¿Qué está pasando con la clase media argentina? Y el proceso de siempre, el mismo proceso por el cual la gente pierde poder adquisitivo, la persona que trata de trabajar el día a día, que tiene su trabajo, trata de generar ingresos de diversas maneras, y lo estamos viendo. La clase media es la clase que sostiene todo. Lamentablemente, hoy por hoy no tiene ningún tipo de salida. Cuando hablamos de soluciones, creo que la parte también de quitarle presión a los sectores productivos desde el punto de vista de los impuestos es importante. Hablemos de un Banco Central que sea independiente, es fundamental. Pero bueno, no hay que poner el peso o todas nuestras expectativas y toda nuestra esperanza en que llegue un político o llegue algún tipo de idea nueva o llegue alguien de antes y no pueda solucionar esto en un día y se arme un... Porque vamos a pasar de la esperanza a la decepción en un día. De la esperanza a la decepción en un día, y eso tampoco está bueno, no podemos vivir así. Así que bueno, creo que es fundamental eso. Y hoy por hoy recomendarle a la gente que los pocos que puedan ahorrar, o sea, lejos de ser un detractor de la moneda argentina, pero lo estamos viendo, la moneda argentina vale poco,
0,000, Sí, me perdí en los ceros. 0,002. Que trate de, bueno, obviamente... ¿Ahorrar en dólares? Y sí, por ahora. O comprar quizás algo Por en supuesto, cuotas, la gente... ¿conviene o no? Sí, pero ya se está empezando a ver faltante. Se está empezando a ver faltante porque la gente, o los productores, o los comerciantes no tienen precio. Claro. Y eso es otro problema que se genera, tener una inflación de prácticamente el 2% semanal. Entonces, hay remarcación permanente. Esta es la realidad, ¿sí? Y Mike la estaba explicando en términos económicos, pero la vivís vos a diario, la vivimos todos nosotros. Te agradecemos un montón que hayas venido acá. Además, me voy a tomar la licencia de saludarlo públicamente. Es el cumpleaños. Y vino el día de su cumpleaños acá muy tempranito, así que te deseamos en todo este contexto que tengas un hermoso cumpleaños, Así Mike. será. Todo Muchas este gracias. equipo te aplaude y te agradece que hayas venido. Bueno, Seguimos. muchas gracias.